Vamos a estudiar un tema acerca de las personas que dicen o creen haber casi muerto. Mi nombre es Juan Carlos Granados, soy el conferencista del Ministerio de Esperanza para el Tercer Milenio. Acerca de las experiencias de las personas que dicen haber casi muerto, realmente no murieron. Las experiencias que han vivido son alucinaciones. Las personas sometidas generalmente a tratamientos médicos, en muchos casos quirúrgicos, al combinarse con el dióxido de carbono, el efecto que da en ellos es que alucinan, tienen visiones y muchos de ellos creen haber visto su cuerpo desprenderse de su cuerpo físico y alejarse. Esto en realidad es a consecuencia de las drogas a las cuales han estado expuestos. Estas creencias o experiencias fuera del cuerpo contradicen las Escrituras. El libro de Job, en el capítulo 7, versículo 9, dice: como la nube se deshace y se desvanece, así el que desciende al Seol o sepulcro no volverá a subir. ¿Qué dice la palabra con aquellos que han descendido al Seol o sepulcro? No más, dice, volverán a subir. Job, en el capítulo 16, versículo 22, escribe: porque los pocos años se van, y yo iré por el camino sin retorno. En otras palabras, las palabras cuando mueren no regresan más. ¿Qué sucede cuando alguien muere? Desde el punto de vista del espiritismo, dice que los muertos saben más que los vivos. Pero esta es una enseñanza que se originó en el huerto del Edén, cuando la serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Ese es el origen de la creencia en la inmortalidad. Muchos han creído durante siglos que efectivamente los que mueren en esta tierra pasan a otra vida, porque creen en las palabras de la serpiente cuando le dijo a Eva: ciertamente no moriréis, en Génesis 3:4. Sin embargo, la palabra de Dios, la Santa Biblia, es muy claro sobre este tema. Y cuando algunos creen contactar a los seres queridos que han muerto o han fallecido, no están conversando, contactándose con sus seres queridos, sino que son espíritus, dice la palabra de Dios, de demonios que hacen señales. Así lo enseña el libro del Apocalipsis en el capítulo 16, versículo 14. Repito, estos contactos que hacen los médiums son espíritus de demonios que tienen la capacidad de comunicarse a través de ellos, pero no son nuestros seres queridos. Para entender el tema, hablemos un poco de la forma que Dios utilizó para crear al hombre. Dice la Santa Biblia en el libro del Génesis: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De qué formó Dios al hombre? Del polvo de la tierra, del elemento principal de este planeta, tierra.
¿Qué hizo Dios después que formó al hombre de polvo? Dice la palabra de Dios. Sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué sopló en su nariz? En el muñeco de barro, sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre, ese muñeco de barro, llegó a ser un ser viviente. La palabra de Dios le llama alma a ese ser viviente. La palabra de Dios enseña que el polvo de la tierra más el espíritu resulta en un alma viviente. ¿Entendemos? El muñeco por sí solo que Dios había creado no era un alma. El aliento de vida que Dios sopló en su nariz tampoco era un alma viviente. El alma viviente es el polvo de la tierra creado por Dios, mas el aliento de vida resulta en un alma viviente. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Eclesiastés 12:7 dice, es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Así lo enseña la palabra de Dios. Pero recordemos que ni antes el espíritu era consciente. El ser humano es consciente cuando Dios sopla en él aliento de vida. En otras palabras, solamente el cuerpo físico más la vida que Dios le da, el ser humano es consciente. Cuando uno de ellos se separa o ambos se separan, la conciencia deja de existir en el ser humano. Algunos ponen su confianza en príncipes, dice la palabra de Dios. No confiéis en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él liberación. Su espíritu, dice, ha de salir, y él, o sea, su cuerpo, volverá al polvo. En aquel día, dice, perecerán sus pensamientos. Salmo 146, versículos 3 y 4. Respecto a los seres humanos, está hablando el salmista. ¿Qué dice el libro de Eclesiastés? Porque los que viven, dice, saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. ¿Qué dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés? Los que estamos vivos sabemos que tenemos que morir algún día, pero los muertos no saben absolutamente nada. Incluso para aquellos que creen que las personas cuando mueren van a algún lugar especial y que un grupo muy selecto de los muertos puede ir y estar en compañía y alabar a Jesús, a su Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 115, versículo 17, no alaban a Jehová los muertos, ni cuantos descienden al silencio. ¿Quiénes son los que descienden al silencio? Aquellos que mueren. Dice en el Salmo 6:5 también, porque en la muerte no hay memoria de ti, refiriéndose a Dios. Y hay una pregunta importante que dice, ¿quién te alabará en el Seol? Seol significa sepulcro. ¿Quién te alabará en el sepulcro? Se pregunta el salmista. Nadie puede alabar en el sepulcro. Dice el libro de Ezequiel 18:4, el alma que peca, esa morirá. Todos los seres humanos heredamos el pecado, y por cuanto todos pecamos,
todos debemos de morir, así dice la palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca del alma? ¿Es mortal o es inmortal? La Biblia enseña claramente en el libro de Job, y el apóstol San Pablo, cuando escribe a los romanos y escribe a los corintios, enseña claramente que los seres humanos todos somos mortales, porque todos morimos. ¿Los seres humanos buscamos la inmortalidad? Claro que sí. Y la vamos a recibir cuando Cristo venga por segunda vez. Así lo enseña la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículos 7 y 8, y en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 53 y 54. Recordemos que la Biblia usa la palabra alma alrededor de 1600 veces, pero ninguna vez usa la frase alma inmortal, porque solo Dios es inmortal. Todos los seres humanos de todas las culturas somos mortales. Además de eso, la Biblia dice en 53 ocasiones que la muerte es un sueño. Así lo compara la palabra de Dios. Un sueño. Y más adelante vamos a poner un ejemplo bíblico. Vamos a hablar de Lázaro. Pero antes de hablar de Lázaro, quiero recordarles que los antiguos egipcios creían en la doctrina pagana de la inmortalidad del alma. Incluso hoy en día, tristemente, un segmento importante del cristianismo cree en la inmortalidad del alma. También los satanistas creen en la doctrina pagana de la inmortalidad del alma. Recordemos que los escritores del Antiguo Testamento de la Biblia usaron la frase durmió o descansó con su padre como una expresión de las personas que habían muerto. Y ahora sí vamos a retomar el caso de Lázaro. Cuando Jesús recibe la noticia, ¿verdad?, acerca de Lázaro, de que está enfermo, él, por ser el Hijo de Dios, está enterado de todo lo que sucede. Y hay un momento especial en que él reúne a sus discípulos y les dice: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Vean qué interesante. Él le dice a sus seguidores: miren, nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarlo. Eso está registrado en el capítulo 11, verso 11 del libro de San Juan. Los discípulos le responden: Señor, si Lázaro duerme, se sanará. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro. En otras palabras, Jesús estaba comparando la muerte de su amigo Lázaro con un sueño. Pero ellos, dice la palabra de Dios, pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Juan 11, versículo 12 al 14. Y Jesús se regresa para resucitarlo después de que ha muerto. Y saben, había pasado ya 4 días.
Saben que con 4 días las personas muertas se descomponen, hieden mal. Y esto se lo dijo la hermana de Lázaro a Jesús. Y le dijeron: Señor, él hiede ya, porque tiene 4 días de fallecido. Y en el versículo 39 del capítulo de 11, Evangelio de San Juan, vemos cómo Jesús llama a su amigo y atado de brazos y pies, es levantado de los muertos. Pero lo importante de esta enseñanza es entender que Jesús compara a la muerte como un sueño. ¿Qué sucede con el ladrón en la cruz? Noten esto. Y le dijo Jesús, el ladrón le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, 42. Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta promesa se la hizo Jesús al ladrón de la cruz. Le dijo Jesús: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es una promesa futura. Él le dijo: hoy morimos en la cruz, somos compañeros. Nuestra muerte es vicaria, la de Jesús, pero ambos mueren crucificados. Y Jesús le hace la promesa por su arrepentimiento y por reconocer que Jesús era un inocente y que en él se podía obtener perdón de pecados. Y Jesús le dice: te prometo que estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Se refería a Jesús al futuro. Para aquellos que creen que cuando Jesús murió en la cruz fue directo al cielo, la Biblia no enseña eso. Jesús no ascendió al cielo en el día de su crucifixión. Jesús le dijo a María Magdalena el día de la resurrección, el domingo: suéltame, porque aún no he subido al Padre. ¿Qué le dijo Jesús a María Magdalena? Suéltame, porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, 17. Extraordinario, definitivamente que sí. Jesús ascendió al cielo ante la presencia de su Padre hasta el día de la resurrección, no antes, porque Jesús estaba en la tumba. Recuerden que Jesús murió un viernes por la tarde. Jesús estuvo en la tumba viernes, sábado y domingo por la mañana resucita. Y tiene su encuentro con las mujeres que le visitan el sepulcro. Y les dice: no me toquen, porque aún no he subido ante la presencia de mi Padre. Quiero terminar este tema diciéndoles lo que enseña la palabra de Dios. El apóstol San Pablo, en la carta a los Hebreos, capítulo 9, 27, dice, capítulo 9, verso 27, como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y saben,
definitivamente es así. La muerte y luego el juicio en el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba de acuerdo a lo que ha hecho en esta vida. Recordemos y estemos claros de acuerdo a las enseñanzas de Dios, que solamente hay una muerte, que todos los seres humanos somos mortales en busca de la inmortalidad que recibiremos únicamente cuando Cristo venga por segunda vez. Espero nos podamos ver en otro interesante tema. Bendiciones.